Oh, je vous aimerai. Ma foi, je ne sais pas. Peut-être jamais. Peut-être. Tratar sobre el derecho fundamental de la persona daría para llenar una infinidad de páginas o, en su defecto, un video de 1 hora. En primer término, porque encontramos sobre este tema tantos enfoques como teorías hay sobre la noción de la persona humana, no solo desde un punto de vista filosófico, antropológico, ético, sino hasta político, económico, religioso y social. Dependiendo de cómo se define al hombre y su trascendencia, habrá pues una aproximación más acorde a su realidad ontológica como persona. Ninguna persona puede ser tratada como un objeto para satisfacer deseos y necesidades de otras personas o instituciones. Podemos constatar que lamentablemente pues hay una cultura utilitarista de las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Cosifica a la persona humana tratando de darle un valor carente de trascendencia. Y ante esto pues podemos quizás hasta rendirnos, ¿no? Y sentirnos utilizados. Si algo caracteriza a la persona humana y la hace diferente de todo en cuanto le rodea, es su libertad. Esa facultad natural que tiene el hombre de obrar o de simplemente no obrar. La libertad, pues. La libertad puede ser entendida correctamente, sin la responsabilidad hacia sí mismo y hacia los demás. La responsabilidad es esa capacidad para reconocer y aceptar las consecuencias en consecuencia de actuar libremente. Todos sabemos que la persona humana es por naturaleza un ser social y que necesita para su desarrollo y su progreso la convivencia con sus semejantes. Es en esta convivencia donde el hombre y la mujer ejercen su sentido de libertad y de responsabilidad, sus derechos y deberes naturales y sociales, los cuales son inviolables e inalienables porque son fundamentales a toda persona humana, sin distinción de raza, condición, sexo, nacionalidad, religión o como pensemos. Estos derechos fundamentales de la persona humana son la clave para el respeto a todos los seres humanos, individual y socialmente considerados. Por eso son universales, son derechos y deberes que proceden de la dignidad humana. Por lo tanto, no son una concesión ni una creación del Estado ni de la nación. El Estado, en todo caso, debe hacer su papel tutelar y protegernos, ¿no? Garantizando eficazmente el cumplimiento de estos derechos. Los derechos fundamentales y universales de la persona son el derecho a la propia existencia, el derecho al desarrollo de la propia perfección personal, el derecho a cumplir los deberes propios con libertad y responsabilidad personal, el derecho a llevar una vida verdaderamente humana entre los demás hombres, el derecho a fundar una familia y a mantener, educando a sus hijos, el derecho a adquirir propiedad privada y hacer uso de la misma. Estos derechos han sido proclamados por la Organización de las Naciones Unidas, por la Unión Europea y por casi todos los estados del mundo. Están bellamente escritos y esculpidos, pero no es suficiente. Es necesario que sean realizables, que se garantice su alcance y realización a todas las personas, sin excepción alguna, porque ¿de qué nos sirve que exista el derecho al trabajo, por ejemplo, reconocido en todas las constituciones de los países, cuando sabemos que el desempleo puede ser un problema y causa de sufrimiento para muchas personas de manera concreta en este mundo? ¿O qué podríamos decir pues de aquellos derechos llamados como el derecho a la vivienda, a la salud, que preguntamos, ¿están al alcance de nosotros? ¿Por qué no se garantizan efectivamente? La respuesta es porque precisamente la política y la economía que nos rigen no sirven a la persona humana, sino que se sirven de la persona humana
porque los hombres y las mujeres, sean niños, jóvenes, adultos o ancianos, muchas veces no son vistos como personas, sino como objetos de lo que se puede servir, ¿no? Estos hilos políticos y económicos que nos ven como un instrumento que puede abogar sus propios intereses. Como prueba, pues, las denominadas crisis económicas mundiales. Como derecho fundamental y común para todos se encuentra la dignidad humana. La dignidad de la persona es el centro sobre el que deben gravitar todos los asuntos, no solo a nivel político, económico y social, ya sea a gran escala, tanto nacional e internacional, sino a nivel mundial. Entre los derechos a la propia existencia están el derecho a la vida de todos los seres humanos desde el momento de su concepción, el derecho a la legítima defensa contra un agresor injusto, el derecho a la integridad corporal e inviolabilidad personal. Una existencia verdaderamente humana y decorosa se alcanza cuando se está garantizando el alimento, el vestido, la vivienda, el descanso, la asistencia médica en todos los estadios y condiciones de la vida, ya sea en la salud o enfermedad, invalidez, viudez, vejez, etc. El derecho al desarrollo de la propia personalidad se consigue cuando la persona humana puede desarrollar sus talentos y cualidades, respetando su derecho a la intimidad y protegiendo su propia vida. Todos estos derechos fundamentales de la persona son también deberes personales con los que debemos procurar el bien común y conseguir el progreso y desarrollo del estado de bienestar social. No solo son responsabilidad del Estado, de las autoridades políticas y económicas, sino también de todas las personas individuales y de las instituciones privadas. No podemos eludir nuestras propias responsabilidades particulares. Una sociedad moderna y justa exige la responsabilidad y la participación activa del sector privado y no solo del sector público. Es así que voy ahora a recoger la opinión de al menos una persona respecto a cuánto sabe sobre sus propios derechos fundamentales. Estamos ahora reunidos con Mabel Taipe y es profesora de educación primaria y bueno, está dispuesta en esta oportunidad a brindarnos sus respuestas ante el propósito que nos convoca ahora, que es responder a la pregunta de cuánto yo conozco sobre mis derechos fundamentales como persona. Bien, antes de empezar, ¿cómo estás, Mabel? Bien. Las preguntas que te pienso realizar están abocadas a distintos aspectos de nuestra vida. Como sabrás, el derecho es algo que no solamente podemos imaginarlo, se aplica dentro de un juzgado, ¿no? Sino que constantemente nosotros hacemos uso de él, ¿no? Y a veces se cometen ciertas denominadas injusticias que se relacionan con el incumplimiento de esta, ¿no? Ahí decimos que han atropellado mi derecho, se ha cometido una injusticia, ¿no? Entonces se explica, se relaciona una con la otra. Y es por eso que estamos haciendo de forma periódica algunas preguntas y quisiera contar con tu apoyo. ¿Estás dispuesta a apoyarme con estas preguntas? Sí, pregúntame. A ver. ¿Conoce usted qué derechos tiene como persona? Es decir, ¿cuáles son tus derechos dentro de la sociedad y cuáles crees tú, en qué contexto podrías desenvolverte y desarrollarlo, si los reconoces? Con respecto a la primera pregunta, ¿conozco mis derechos? Sí, las conozco, ya que desde el colegio nos enseñan los derechos y deberes que tenemos, como por ejemplo el derecho a la vida, derecho a tener un nombre, derecho a una familia, entre otros. Muy bien, gracias, Mabel. En la segunda pregunta dice, ¿sabe que todos tenemos derecho a vivir libremente y con seguridad? ¿Qué piensas al respecto? Es cierto que todos tenemos derecho a vivir libre,
Es por eso que un ejemplo es que lo que se da mayormente, ¿no? Con lo que viene a ser la prensa, que dicen que tenemos todos derecho a una libre expresión, a poder comunicarnos, decir lo que sentimos. ¿Sí? Ese es un ejemplo de que te puedo decir que la libertad que podemos tener y también con respecto a la seguridad, que nadie puede agredirla, ¿no? Ya que vivimos en una sociedad en la cual también hay autoridades que cuidan. Muy bien, muy bien. Entiendo. Y bueno, ya que hablas de la libertad de expresión, ¿sabías que nadie puede encarcelarte injustamente o sin razón alguna? ¿Qué piensas al respecto? Que sí, sí sabía que nadie puede encarcelar injustamente, ya que, como te mencionaba al inicio, tenemos derechos, los cuales no pueden pasarse por alto. Y para que te puedan encarcelar, tiene que haber un procedimiento, tienes que informarte. Es por ello que yo, si por A o B estoy en esta situación, buscaría asesorarme para poder defenderme, ¿no? De lo que se me acusa. Claro, con lo último que acabas de decir, está respondiendo prácticamente a mi última pregunta que decía, ¿qué acciones puedes tomar si empiezan a vulnerar derechos? Como has dicho, es interesante, ¿no? Que a veces no solemos buscar a los profesionales que pueden asesorarnos al respecto, ¿cierto? ¿Qué profesionales conoces tú que pueden ayudarte a poder defender tus derechos en el caso se vulneren? A los abogados, ¿no? Que se da mayormente, que son los que Y conocen más las leyes. muy bien. Entonces, puedo notar que sí tienes cierto conocimiento sobre tus derechos, al menos los básicos. Para finalizar, ¿crees que entonces hay derechos más importantes unos que otros? Sí, considero que sí hay derechos más importantes. ¿Cuáles crees, por ejemplo, podrían ser, para terminar? Claro, por ejemplo, nuestra integridad, ¿no? Que se hable mal de nosotros, de nuestro honor, como personas es lo que nos sirve, es con lo que trabajamos. Y que alguna persona empiece a decir o difamarte, hablar cosas que no son de tu persona, pues estarían denunciando literalmente todo tu nombre. Y a mí sí me Interesante. parece Veo que valoras entonces mucho, que valora tu buen nombre. Cuando dijiste integridad, estuve pensando en el término de manera literal, porque si bien es cierto, la integridad alude a algo integral, a algo completo, la integridad, por ejemplo, la integridad física hace referencia a que nadie puede, por simplemente tú ser una persona humana, nadie puede denigrar que tengas o no tengas estudios, trabajes o no trabajes con tu imagen, tu nombre, ¿cierto? A eso lo llamamos derechos fundamentales. Muy bien, Mabel, muchas gracias por tu apoyo en esta oportunidad, espero no haberte quitado mucho tiempo. Cuídate mucho. gracias a ti por la pequeña clase. Hasta luego. Para culminar, quizá queda por último dar respuesta a la pregunta de cómo contrastar el ser con el deber ser. Y para ello muchas veces podemos basarnos en conceptos éticos o morales, pero no hay que confundir nuestras normas de conducta con las denominadas leyes de la naturaleza. Estas leyes de la naturaleza pues, son descriptivas porque simplemente y no se pueden cambiar, son leyes naturales. Pero el deber ser, es decir, aquellas que establecen prescripciones sobre cómo comportarnos, se pueden modificar y nosotros podemos, como seres humanos razonantes, estar sujetos a lo que éstas demandan. Y tenemos para ello que involucrarnos con nuestra realidad. ¿Qué acciones debemos de tomar? Ya están escritas en las leyes, que son el conjunto de normas coercitivas que regulan la vida humana y se desprenden de nuestra costumbre.
Nunca se nos va a dar más de lo que no podamos cumplir.